Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hola amigos, los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes y más aún saber que voy a compartir hoy micrófonos con nuestro amigo Edu Fernández, que le digo, dijiste que te ibas, pero realmente no te has ido porque parece que a cada rato viene regreso a nuestra Guate. Nos extraña sin duda Edu. Edu, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marta Yolanda, muchas gracias. Claro que extraño, que uno siempre Guate es muy bonita y la gente de Guate es muy amable y muy agradable. Y muy se quiere mucho a este país. Y muy entretenida también. Eso sí, ajetreada. Eso sí, se le quiere porque es alegre, pero a veces también da un poco de rabia ver la situación que hay en este país, ¿no? A veces, ¿no? Sobre todo aquellos que estudiamos y buscamos conocer acerca de lo que sucede a nivel político. Exacto, exacto. Y de eso vamos a hablar, pero no únicamente vamos a hablar de Guatemala, sino también vamos a comentar de los, ¿cómo es que los llamaste en tu conferencia? Los hechos o los movimientos revolucionarios, entre comillas, que se están dando en Latinoamérica, como por ejemplo también lo que está sucediendo en Nicaragua, sí, en Venezuela, sí. Y poder entenderlos desde un contexto que nos permita también a nosotros los guatemaltecos interiorizar en lo que respecta a lo que ha sucedido en nuestra Guatemala, escuchar tu opinión, porque recordarás que antes de las elecciones platicamos en varias ocasiones de los escenarios de estas, y bueno, ahora que ya tenemos claro que ganamos tiempo, como yo le digo a los oyentes, el que haya ganado Alejandro Yamatei, lo único que nos permite a nosotros es haber ganado tiempo para hacer los cambios que debemos. Pues bueno, yo dejo de hablar, que es lo que prometí. Además de eso, le prometí a Edu que eso íbamos a hacer para poder escucharte y cuál es ya tu evaluación post factum, después de los hechos de nuestras elecciones. Sí, pues muchas gracias, Marta Yolanda. La verdad es que yo, como bien dices, comparto la hipótesis general. Se ha ganado tiempo, se ha superado una bola de partido, ¿no? Porque el problema es que en Guatemala, y esta es una visión muy personal, desde hace tiempo pues estamos como pasando bolas de partido, estamos evitando como el mal más peligroso, pero no estamos siendo capaces de apostar por un gobierno que genere certeza, ¿no? Que es lo que necesita el país. Yo creo que si uno pregunta pues en la calle a ese guatemalteco promedio que se levanta súper temprano para trabajar, al final, ¿cuál es su mayor problema? Pues empleo y seguridad, ¿no? Y al final el gobierno o los gobiernos, no solo el gobierno, los gobiernos durante por lo menos la última década que yo llevo aquí, bueno, más de una década, ya van 12 años, pero lo que se observa es que no hay confianza en las instituciones y hay buenas razones para no tener confianza en las instituciones y no hay credibilidad. Cuando los gobiernos anuncian medidas, pues la población, que digamos está escaldada después de tantos años de estafa, ¿no? Pues básicamente no cree de verdad en lo que quiere promover el gobierno, ¿no? Entonces, la verdad es que para este nuevo Ejecutivo, mi consejo sería apostar por la credibilidad
y eso implica pues apostar por medidas de política pública que sepas que se pueden cumplir a largo plazo, mejorar la seguridad, por ejemplo, en el país, intentar liberalizar y desregular pues todo lo que tiene que ver con el comercio internacional para abrir oportunidades al guatemalteco y, una vez apostando por esa credibilidad, elevar los niveles de confianza que son tan importantes, porque en entornos de elevada desconfianza puede aparecer, como de hecho han aparecido a lo largo de las distintas legislaturas en Guatemala, candidatos que representan una amenaza inmensa para la estructura de derechos y libertades individuales de los ciudadanos, ¿no? Salvamos a Valdizón, que fue un riesgo brutal, un tipo que era un liberticida obsceno. Ahora salvamos a Sandra, que aunque haya, como muchos dicen, girado al centro para hablar de seguridad y tal, todos los que la conocemos sabemos que es una liberticida y una socialista que bueno, defiende políticas de aumento del Estado, de aumentar el tamaño del Estado y de intervenir en la propiedad y en la estructura de derechos y libertades de los ciudadanos. Pero es que no podemos estar salvando bolas de partido cada 4 años. Es demasiado riesgoso para el país y para los ciudadanos que habitan en su interior. ¿Qué quieres decir con bolas de partido? Como que al final el sistema elige al menos malo, pero in extremis. O sea, yo soy crítico con los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta. Evidentemente ninguno de los 2 satisface mis preferencias. Ni tiene las ideas claras. Y yo creo que eso era la segunda parte. Ninguno de los 2 considero que tienen claro que lo principal es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Y que así el país prosperará. Creo que ninguno de los 2 lo tenía claro, pero obviamente, afortunadamente, se ha elegido al menos malo. Claro, estamos constantemente eligiendo al menos malo. Es verdad que nos hemos librado de Valdizón, es verdad que en este momento nos hemos librado de Sandra Torres, pero no se puede vivir así, no se puede vivir constantemente al límite, ¿no? Habría que optar yo creo que por una renovación de la élite política, y aquí esto es un mensaje a los jóvenes que nos escuchan, ¿no? Creo que desde el liberalismo o desde aquellos que se autodefinen como libertarios, desde todo el abanico, ¿no? Desde los liberales más clásicos a los libertarios más así, pues anarcocapitalistas como nuestro gran amigo Bastos Bubeta, Miguel Ancho, pues yo creo que en los jóvenes de este país, que cada vez hay una masa crítica más relevante, se necesita como un partido, como cierta renovación de élites, ¿no? Entonces habría que impulsar y promover pues un activismo político más relevante de parte de ciertos jóvenes que sí tienen las ideas claras, porque no nos olvidemos, sí hay jóvenes con ideas claras, ¿no? Y también unos que tenemos más tiempo de ser jóvenes, Sí, y también exacto. las queremos y queremos invitar a otros a que se las aclaren, Edu. Exacto. Me extraña. Exacto. Bueno, la labor, por ejemplo, de un medio de comunicación, claro, es que nosotros, y yo me incluyo, por trabajar en la universidad, en la Casa de la Libertad y por estar en un think tank en España, en el Juan de Mariana, nuestra labor es otra forma de activismo, ¿no? Yo creo que es una labor de sociedad civil, que en ese sentido yo creo que en Guatemala se ha hecho mucho. Yo soy de los que cree que a nivel de sociedad civil, otra cosa igual no, pero a nivel de sociedad civil la libertad está protegida en este país, ¿eh? A lo mejor acabaremos todos en la cárcel algún día. Esperemos que no. Pero por el momento, y con base en mi experiencia aquí en Guatemala, creo que hay una sociedad civil muy comprometida con la libertad, ¿no? Que gira pues alrededor de esta maravillosa casa de Libertópolis, alrededor de la UFM, alrededor del CES y más grupos que podríamos seguir nombrando y que en cierto sentido tienen bastante claro que para crecer y para prosperar y para generar oportunidades de desarrollo para todos y cada uno de los miembros de la sociedad se necesita libertad. Y atraer capitales. Exacto. Que no los vamos a traer con algunas de las propuestas que lamentablemente han mencionado el actual presidente, Claro. Ni tampoco con esa obsesión de disponer que Guatemala tiene que ser un país exportador. Primero que todo, Guatemala es solo un abstracto. En Guatemala hay exportadores, Exacto. Importadores, productores, cualquier cantidad de actividades a las cuales libremente nos vamos a cada uno de nosotros decidir dedicar.
pero no tiene el gobierno por qué venir a decirnos, porque eso significa privilegios para unos a costa de otros. No es función del presidente decidir a qué actividad económica nos vamos a dedicar los ciudadanos. Y ojalá que alguien los hiciera reflexionar, no solo al doctor Giammattei, sino aparte de su equipo, porque también, lamentablemente, contrario a lo que está sucediendo en otros países, en Estados Unidos, en China, en Australia, en el mismo Reino Unido, como ya lo anunció Boris Johnson, en particular por lo complicado que está el tema del Brexit, sí, del Brexit, que están bajando impuestos y están reduciendo impuestos. No, aquí la brillante propuesta, quisiera no ser irónica, pero en fin, hay veces que es muy difícil evitarlo, es que están analizando la posibilidad de crear nuevos impuestos. Sí. Es totalmente contrasentido. Y luego que pretendan que ellos dicen que son diferentes, pero si son diferentes, que hagan cosas diferentes a las que han hecho otros, no más de lo mismo. No, claro. Yo en ese sentido al nuevo Ejecutivo le diría, bueno, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Desde esta plataforma y otras plataformas, ¿no? Lo que necesita Guatemala es insertarse en la globalización. Abrir el comercio. No somos un país insertado en la globalización y eso se observa en índices como el índice de libertad económica. ¿Es aceptable que nuestro país esté entre el puesto 60 y 70 en el índice de libertad económica? Yo siempre que discuto con gente pues que creen en ideas socialistas o incluso más radicales, digo esto, ¿no? Porque hay como una acusación fácil que dice: la pobreza en Guatemala se explica por el neoliberalismo. Pues es todo lo contrario. El neoliberalismo, que no es nuevo no es ni nuevo ni liberalismo, es mercantilismo. Eso está más de la mano de socialistas y de intervencionistas. Y lo que hace falta aquí es abrir de verdad el país al mundo, porque además los guatemaltecos tienen mucho que ofrecer al mundo. El guatemalteco cree mucho en el comercio. Cuando uno está en la calle, ve la actitud comercial del guatemalteco. ¿Por qué el gobierno, en vez de promover, incentivar y facilitar que se desarrolle esa actitud comercial y dejar a los chapines crear y decidir, le ponen barreras de entrada al comercio, le ponen impuestos? Es que yo creo que vamos por el mal camino, ¿no? La cosa es que el Estado debería de estar preocupado de impartir justicia y de, por lo menos, aunque normativamente sea imposible en el mundo del deber ser, que más o menos la justicia nos trate a todos por igual, y de impartir seguridad, que sigue siendo en las encuestas, porque te recuerdas, Marta Yolanda, que la encuesta que salió a principio de año, el empleo fue el primer problema, pero ahora en la última volvió la seguridad al pico de problemas. Y el Ejecutivo ahí sí no aporta soluciones, ni dice nada, ni tiene, digamos, un plan viable para resolver eso, que sí afecta a ese comerciante que está siendo extorsionado, afecta a ese ciudadano que va por la calle y que desafortunadamente pues algunas veces es asaltado. Eso es a eso es a lo que se debería de dedicar el Ejecutivo, ¿no? Que por cierto, con el tema de la seguridad yo cuestiono ese punto, porque lo que ha sucedido en la última década en Guatemala es que los índices de inseguridad han caído. O sea, la realidad es que era más inseguro el vivir en Guatemala en los tiempos de Álvaro Colón que en los tiempos de Jimmy Morales, y de una forma sensible. Sí, es correcto. Y otra cosa también, porque ahora sigue estando si en 23. Quiero decir, es cierto que lo de los homicidios, la caída es drástica, probablemente pero es uno de los países. Pero sigue siendo alto, eso nadie lo discute. Y a la gente le preocupa. Pero sobre todo en ciertos departamentos, porque hay en otros donde parece que desaparecieron, pero hay que tener mucho cuidado, porque las medidas que han tomado son medidas de hecho que son un arma de doble filo. Creo que las discutíamos con Miguel Ángel Cabal. Las hemos comentado. Porque efectivamente, como departamentos, bueno, los departamentos con alta población indígena, Quiché, muestran bajas cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes. Casi, como bien has dicho, casi no hay homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero hay otro tipo de problemas, ¿no? Correcto, Edu. Vamos a hacer una breve pausa, porque el tema que quiero tratar ahora, que regresa a que es realmente el principal problema en Guatemala, nos va a llevar un poco más de discusión, porque
principal tema sigue siendo el económico, pero lo que tiene que entender el gobierno es que si quiere que se resuelva el problema, no tiene que intervenir. No, exacto. Entonces es eso lo que me pregunto, cómo podemos nosotros lograr persuadir a los funcionarios del próximo gobierno que se atrevan verdaderamente a hacer las cosas diferentes. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, Edu, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en esta entretenida y además de eso espero que productiva conversación que estamos sosteniendo con mi amigo Edu Fernández acerca de temas políticos, porque no vamos a decir que es únicamente uno. Y nos quedamos en el segmento anterior, Edu, comentando acerca de cómo independientemente de lo que diga la encuesta, aunque las encuestas traen su truco, porque cuando tú vas y sumas todos los temas que tienen que ver con la economía de nosotros, de las personas y la economía del hogar, te das cuenta que sumas todos esos puntos y nuevamente sube el tema económico a primer lugar. Y lo ves con la situación de los que deciden emigrar a Estados Unidos. ¿Qué van buscando? ¿Seguridad? No. Cuando piden asilo, eso dicen, porque solo no les van a dar asilo si dicen, mire, yo me quiero venir a Estados Unidos porque en Guatemala no tengo trabajo, en Guatemala no puedo mejorar mi calidad de vida, en Guatemala me las veo color de hormiga para poder cumplir mis compromisos. Mientras que aquí, como ahí lo único bueno que hizo el señor Donald Trump es eliminar impuestos y también reducir regulaciones en su primer gobierno, pues mire, aquí hay creación de empleo y aquí hay estadounidenses que me quieren contratar, que por cierto, si querés hablamos de eso más adelante, a mí me parece una cosa, pero terrible que haya quienes digan lo que tiene que hacer Donald Trump es meter casi que presos a los estadounidenses que se atrevan a contratar a inmigrantes. Eso es tremendo, los estadounidenses. ¿Quién puede tener semejante mentalidad? Esa es una mentalidad tipo Mussolini, tipo Hitler. Sí. En fin, que algo podemos hablar de ellos porque de nuevo están de moda, lamentablemente también. Pero regresando otra vez al punto, se van porque hay en Guatemala un problema económico que no lo vamos a resolver con un presidente que se dedique a ir a traer a gente para que invierta en nuestro país, o lo que es peor, un presidente que decida a qué nos debemos de dedicar. Claro. No, eso yo creo que la solución es bastante sencilla en teoría. Otra cosa es que uno la quiera asimilar en la práctica política, pero la solución es: ¿qué tienen en común todos los países que crecen? Pues básicamente son creíbles para la inversión extranjera, merece la pena invertir porque más o menos hay cierta estabilidad institucional, suelen ser países que tienen estados de derecho potentes, o sea, estados de derecho que son eficaces, que tienen presencia en todo el territorio del Estado y, en el fondo, pues son países que hacen cumplir la ley, tienen capacidad de aplicación efectiva de la norma y de la ley. ¿Eso es difícil? Claro que es difícil, es un reto, pero es que cuando uno ve la acción de la mayor parte de los gobiernos en Guatemala, no se han preocupado nunca de eso. Nunca estas tres cosas han sido una prioridad. Hay que desarrollar planes sociales. Más allá del discurso, porque claro, esos sí son temas que están en los discursos de todos. Sí, pero al final, yo recuerdo incluso viviendas sociales. Sí, hay planes de viviendas sociales, de gasto público, de tal. Pero, por ejemplo, gastar para mejorar el organismo judicial, yo tampoco he visto que muchos ahí lo defiendan. Y al final, lo que pretenden muchos es, como bien has dicho, dirigir la producción hacia un lugar. Sí, pero eso no es lo que hacen los grandes países. Los grandes países dejan a sus individuos, a los individuos que habitan dentro de ellos, decidir sobre sus vidas, decidir sobre su propiedad. Y a través de ese proceso de prueba y error con un órgano judicial decente, pues el país irá creciendo.
eso además genera credibilidad, porque la ley es lo que importa. Entonces hace que gente de fuera de los países decidan invertir en Guatemala. A día de hoy eso es bastante imposible, ¿no? Y por eso decía al inicio que parece una tontería, pero aunque suene muy intangible, creo que la función del Ejecutivo para esta legislatura es aumento de la confianza y aumento de la credibilidad. Y si eso se hace bien, probablemente la inversión que lleva estancada, si no estoy mal, la inversión extranjera directa desde el año 2015, empezará a entrar. La inversión extranjera directa en Guatemala ha caído en los últimos 3 años, en particular por las decisiones que han emitido los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en los temas de las empresas mineras. Extractivas, claro. Que eso es la mayor amenaza a la propiedad y al respeto a los contratos. Y entonces, ¿quién va a meter dinero en un sitio donde la propiedad privada está en constante riesgo y no se respetan los contratos? Cientos de millones de dólares, ni siquiera estoy hablando de quetzales. Claro, que además han tenido un impacto en las zonas pues muy potente. La renta, una buena manera para explicarle tanto a los tribunales como al Ejecutivo el impacto positivo de estas inversiones es cuánto ha crecido la renta, cuánto ha mejorado la educación en, digamos, educación profesional, ¿no? Al final, para estas empresas necesitas mecánicos, necesitas tuberos, necesitas un personal técnico, que muchas veces es la empresa la que lo educa, pero al final eso hace que los salarios suavemente tiendan a subir, y si la inversión llegase a este país, pues como debería de llegar, pues claro, al final hay una vía para la prosperidad, pero claro, estamos anulando vías para la prosperidad, estamos cortando vías para la prosperidad, y ese prestigio, recuperar ese prestigio de decir en Guatemala se respeta la propiedad, se respetan los contratos, se respeta la inversión, cuesta mucho tiempo. Eso me lleva al tema, porque desde el primer segmento te quería preguntar acerca de cómo recobrar esa confianza en las instituciones, porque hay, además de eso, reglas en nuestro país que tienen que ser, las tenemos que derogar, o sea, todas aquellas normas que fortalecen y mantienen el sistema de incentivos perverso en nuestro país, esas hay que, ¿cuál tu respeto? Ni nada más, o sea, esas hay que derogarlas. Pero por supuesto se tiene que entender el origen del problema. Entonces, es primero que todo recobrar confianza en las instituciones que nos permitan vivir dentro de un Estado de Derecho, salir de toda aquella normativa que promueve y fortalece el sistema estatista e intervencionista. Y dentro de eso, ¿cómo hacer con un ente que, por cierto, que dicen que está inspirado en modelos europeos continentales? A lo mejor nos puedes ayudar a entender mejor esta idea de una corte de constitucionalidad, que yo sí no tengo ninguna pena de decirlo, y me pueden insultar cuanto quieran, de que hay que hacer una reforma constitucional que no necesita una asamblea, pero sí se tiene que hacer una reforma en lo que respecta a cómo se resuelven las cuestiones constitucionales en nuestro país, porque no podemos seguir intentando todas estas maravillas y recuperar la confianza y vamos a progresar con un ente todopoderoso que, además de eso, hay quienes lo defienden en el sentido de lo que digan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nadie lo puede cuestionar. Lo que ellos digan, así es, y al resto solo les falta decir, solo nos queda obedecer, como que si nosotros fuéramos siervos y no ciudadanos libres, ciudadanos responsables, y que además de eso tenemos la suficiente inteligencia y conocimiento para nosotros poder leer e interpretar las normas, que no necesitamos traductores, y que ves cómo los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad violan la Constitución. Entonces a mí me parece un absurdo y me parece servil, son unos serviles aquellos que dicen a las órdenes mis magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que ustedes digan. ¿A qué horas
ese extraño ente que está por encima de todos los poderes del Estado terminó siendo el que tiene la última palabra en nuestro país, y que no haya forma de decir, miren señores, ustedes son una clara muestra del pensamiento de Lord Acton, del que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y vean el daño que nos han hecho. Porque hay gente que ha muerto a consecuencia de las decisiones de los magistrados actuales de la Corte de Constitucionalidad. Todos esos compatriotas nuestros que han decidido emigrar porque se quedaron sin trabajo por las decisiones que ellos han tomado, y los que no lograron llegar a Estados Unidos y que murieron en el camino. O sea, ¿cómo resolver este problema y cómo tener certeza en un país donde al final dependemos ni siquiera de 5, de 3 magistrados? Yo la verdad es que ahí sí que, como bien has dicho, Lord Acton, ¿no? Creo que en este país hay una obsesión por concentrar poder por determinadas instituciones, ¿no? Y la arquitectura no está diseñada para dividir el poder. O sea, si uno tira del hilo, pues, y analiza los casos, lo que parece es que muchas veces, en vez de tener una república basada en la división de poderes, tenemos un intento de república basada en la concentración de poderes, que es lo contrario a una república de calidad. Entonces, habría que empezar por convencer al Ejecutivo, y eso es muy difícil porque son políticos y piensan a corto plazo, de que la división de poderes, que no existe en la actualidad, es sana para el país. Y luego ahí hay un debate técnico que yo creo que es bastante complejo, ¿no? ¿Debe estar el organismo judicial, como de facto está en la actualidad, conectado al poder legislativo o no? Porque lo de las comisiones de postulación y todo ese debate, pues es un reto, ¿no? Y deberíamos de tener una opinión. Mi instinto me dice que no, que yo creo más en la división de poderes. Pero claro, la división de poderes también establece que tienen que estar los ámbitos funcionales claramente delimitados. Lo que no puede ser es que la Corte de Constitucionalidad intervenga y legisle, invadiendo, digamos, el campo de otro poder, ¿no? Es un debate muy complicado, Marta Yolanda, que creo que para empezar debería pues iniciar por una apuesta clara en favor de la división de poderes, que a día de hoy no hay división de poderes. A día de hoy en este sistema creo que no hay división de poderes y todo está excesivamente politizado. Entonces, cuando observamos un legislativo que en los últimos años, tú lo sabes bien, ha sido controlado por el partido más longevo de la historia de este país, que es la UNE, que es un partido de centro-izquierda, que flirtea con algunas tendencias de extrema izquierda, y esas conexiones entran en el organismo judicial, porque es el legislativo el que facilita la entrada de esos actores, porque necesitan el apoyo del legislativo, pues ya más o menos sabemos por dónde va a ir el problema, ¿no? Y ahí podemos también entender la historia con la inversión extranjera directa en el campo de la minería y todo eso, que forma parte de la agenda tradicional de los movimientos de izquierda, ¿no? Pero tenemos que dividir el poder. La pregunta es que cómo hacerlo y cómo convencer al Ejecutivo, porque el Ejecutivo no sé si realmente tiene interés de dividir el poder. Esa es mi pregunta, ¿no? Yo creo que es más una tarea de la sociedad civil. Hubo una oportunidad, que fue la oportunidad de 2015, que todos estábamos ahí opinando, intentando generar ideas, pero así no quiero sonar pesimista, ¿no? Pero hemos perdido, ¿no?, esa oportunidad. Y todas las ideas que lanzamos, pues desafortunadamente no encontraron cabida, ¿no? Yo lo noto porque en la que más metido estuve yo, que fue la de reforma electoral, pues las reformas a la ley electoral que se aprueban con el decreto en 2016, a mi juicio fueron un desastre. Además, y tenemos la prueba en las elecciones pasadas. Y además todos sabemos quién fue el mayor beneficiario de esas reformas, ¿no? La UNE. Claro. Entonces el sistema está o lleva, bueno, claro, es que en Guatemala además, como solo hay un partido longevo, que ha sido la UNE, la vida de los partidos políticos... Pero que aparentemente aquí ya le queda poco tiempo de vida, porque ya es uno de los que se ha anunciado que se va a cancelar. Tengo mis dudas, Marta Yolanda. Vamos a ver que... Desafortunadamente tengo mis dudas. No creo que vaya a ser la cancelación de un día para otro. No. Pero que tienen que iniciar un proceso, o ellos deciden cambiar la ley electoral de nuevo,
pero que se van a ver en serios problemas, se van a ver en serios problemas. Y sabemos que las conexiones en el Poder Judicial de la UNE son muy elevadas también. Entonces el problema es un problema clásico. La influencia que tiene Sandra Torres y la UNE en el sistema judicial es que hay los que pretenden negarla hay que ver quiénes pretenden negarla, porque tenga cuidado con esos que pretenden negarlo. Claro, pero si uno se fija, es el problema clásico de la institución republicana, ¿no? ¿Cómo dividir el poder? Porque a día de hoy no está dividido. Si uno se sumerge en el entramado institucional, sabe que hay un partido que tiene conexiones en dos poderes, sabe que el Poder Judicial está vinculado al Poder Legislativo, sabe que los jueces se humillan cada 5 años frente al Poder Legislativo para renovar, ¿no? Y obtener otros 5 añitos y tal. Y eso, claro, genera unos incentivos perversos muy, muy potentes. Y respecto al primer comentario que hacías de las leyes de derogar y tal, pues creo que el Muso en Reforma lo tenía claro también, ¿no? Hay un montón de leyes que deberían de ir eliminándose por inacción para ir, pues, en cierto sentido, promover la ley del ocaso para oxigenando el sistema, y eso el Ejecutivo lo podría tener. Eso tampoco es, yo no lo veo ni ideológico ni, o sea, creo que es una cosa de sentido común, ¿no? O sea, tenemos un gran número de leyes que nadie entiende, que nadie pone en práctica. ¿Por qué no somos, pues, básicamente racionales y eliminamos esas leyes a través de un modelo que delimite, pues oye, si en los últimos 25 años no se ha apelado a esa ley, pues automáticamente queda derogada? Oxigenaría terriblemente el sistema. Y es una idea relativamente fácil de poner en práctica, ¿no? Solo requiere de una cosa, que es muchas veces lo que me frustra a mí en Guatemala cuando hablo de política: voluntad. O sea, voluntad de parte del Ejecutivo y de parte de una serie de diputados para, bueno, sacar adelante ese proyecto, que tampoco es que tenga una complejidad muy, muy importante, ¿no? Tampoco exige de un esfuerzo jurídico muy relevante, ¿no? Era lo que hacía grande a Manuel Ayau, ¿no? Ideas simples, con mucho impacto y que comprendiese todo el mundo. Pero es que sería pedirle peras al olmo. Pero voy a explicar por qué. Y es porque en el siguiente segmento, porque ya vamos un poco pasados, pero en este último segmento lo que tenemos que entender es que la reducción del poder no le conviene a los que llegan al ejercicio del poder, porque lo que los atrae es precisamente ese poder casi sin límites. Entonces, los que tenemos que entender somos nosotros los ciudadanos, que debemos dejar de ser solo ciudadanos y convertirnos en mandantes. O sea, pero para eso, primero, muchos todavía tienen que escuchar por primera vez este término, mandantes. ¿Qué es eso que está diciendo Marta Yolanda? Y luego entender que mandante es el que manda y que eso somos nosotros los ciudadanos, pero que así como ciudadanos lo somos a partir de que vamos a ser mayores de edad, en el caso de Guatemala a los 18 años, o sea, inmediatamente ya te ponen el San Benito de ciudadano, pero aquellos que decidimos actuar como mandantes, eso sí no hay ninguna ley que esa es una decisión, voluntad, pero sí. ¿Voluntad de quién? De quien llega al ejercicio del poder tras de ese poder, o del ciudadano ejerciendo como mandante, que le interesa reducir ese poder. Pero primero tienen que entender la mayoría. Por eso es importantísimo dar la batalla de las ideas. Claro, sí. Lo que hacen en Juan de Mariana, lo que hacemos nosotros acá, lo que hacemos en muchos otros más lo hacen para poder decir, por favor, despierta de una vez, ciudadano, y empieza a ser mandante. Pero bueno, en fin, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento de esta realmente entretenida conversación que estoy sosteniendo con mi amigo Edu. Qué gusto, más seguido lo deberíamos de tener, no digo en Libertópolis, en Guatemala.
Pero regresando otra vez a donde nos habíamos quedado, Edu, que era el de la voluntad de quién, de nuevo, pedírsela a aquellos cuyo objetivo es el poder más que el dinero. Por supuesto que quieren pasar a mejor vida a costa de los que trabajamos y pagamos impuestos. Claro que quieren ir a robar. Y es ingenuo pensar que dentro del equipo que llegue con Alejandro Yamatei, puede ser, démosle el beneficio de la duda al doctor, que él sí quiere dejar un legado. Sí. Pero, de nuevo, vivimos dentro de un sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Que les interesa a algunos, por ejemplo, el caso de Sandra Torres, yo lo dije cuántas veces al aire. Esa señora ya tiene cualquier cantidad de dinero. Lo que a ella le interesa es el poder. Es adicta al poder. Sí, es megalómana como tantos otros que quieren. Entonces, lo que quieren es el poder. Entonces, pedirles que renuncien a aquello que han buscado cuando finalmente lo tienen en sus manos, eso es falsear la realidad, Edu. Sí. Lo que tenemos que hacer es comunicarnos con los ciudadanos, con los individuos, los que vivimos dentro de esta sociedad o de la sociedad española o cualquier otra sociedad, decirles, miren, como diríamos aquí en Buen Chapín, miren mucha, por favor, despierten. Despierten porque si están esperando que los que llegan al ejercicio del poder hagan lo correcto, por favor, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que levantarnos nosotros de forma pacífica. Esto no es un llamado a una revolución, de las que, por cierto, no hemos hablado nada. Todavía tenés que mencionar al Guito, solo para que no digan que en el principio solo lo ofreció Marta Yolanda y ya ni hablaron de eso. Entonces, pero al final hay que decirle, no, debemos comunicarnos con nuestros conciudadanos. Sí. No con los que ganan el ejercicio del poder. El mensaje es bastante claro, ¿no? El founding father, ¿no? sé si era Benjamin Franklin, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y eso, bueno, Thomas Jefferson. Eso se lo adjudican a Jefferson. Ese precio de la libertad creo que está bastante claro, ¿no? Porque al final los políticos, claro, tienen intereses a corto plazo. Y los países son prósperos a medio y largo plazo. A corto plazo se pueden arreglar algunas cosas, pero la estabilidad es una cuestión que se piensa a largo plazo, no a corto plazo. Y eso es más una responsabilidad de todos. El movimiento debería de ir de abajo arriba. Yo creo que en el fondo la ciudadanía guatemalteca, aunque mucha gente a lo mejor piense que es poco activa y tal, ha hecho grandes avances en ese sentido, ¿eh? Y creo que cada día es más el número de ciudadanos que intentan o van a intentar presionar al gobierno al margen de los canales tradicionales. Pero aún así, votando, por ejemplo, yo tengo que decir que los guatemaltecos siempre han eliminado al mal mayor. Es bien curioso que a pesar de que mucha gente dice, no, populistas y tal, bueno, los que más han ofrecido y los que más han intentado ser populistas han perdido en Guatemala. Yo recordando, Sandra Torres ha perdido dramáticamente, Valdizón ha perdido dramáticamente, pero se necesita dar el siguiente paso, y el siguiente paso es pues que esos ciudadanos que más o menos saben lo que no quieren, den el paso para presionar a los representantes y convertirse, como bien decías, en mandantes. ¿Qué pasa? Y esto es un poco... estoy a favor de concientizar a los ciudadanos lo máximo posible, pero también reconozco las limitaciones. Nuestro sistema político no nos deja. Marta Yolanda, ¿cuántas veces hemos discutido aquí que el voto tiene que ser personal y que tenemos que votar a nuestros representantes con nombre y apellido para poder meterles presión? A día de hoy, desafortunadamente, como los que toman decisiones no quieren que eso sea así, pues, ¿qué sucede? Hemos vuelto a votar a partidos políticos, votar un poco a ciegas, votando lo que no queríamos para la elección presidencial, pero desafortunadamente la ciudadanía tiene costos de acceso a la información
para presionar a su diputado. Y son normales esos costos. Yo no le puedo pedir a un ciudadano que se levanta a las 4 de la mañana para trabajar, que está 10, 11 horas en el chance, que regrese a casa, que encima se meta en las memorias que publica el TSE para saber, estos son mis representantes. El sistema debería adquirir conciencia, y esto también es un mensaje para el nuevo Ejecutivo y para organizaciones de la sociedad civil. Y para el nuevo legislativo, porque una gran parte de los próximos diputados son nuevos, y entre ellos hay personas que nosotros conocemos. Exacto, sí los está hay, Estuardo Rodríguez Aspurú, está Cristian Álvarez. Sí. Pues que tomen esa batalla, porque esa batalla es clave para empoderar al ciudadano, para darle poder al ciudadano y convertirlo realmente en un mandante. Porque cuando el ciudadano sepa que yo, que vivo en Vistahermosa, sé cuál es mi representante, ahí a lo mejor empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Y ahí a lo mejor el político deja de pensar en sí mismo el 100% del tiempo y empieza a pensar en lo que sus mandantes le ordenan, ¿no? Los mandantes actuando también como políticos, porque eso es lo que tenemos que entender. Una cosa es el político que quiere llegar a ejercer el poder, y otra cosa es el ciudadano preocupado por los asuntos de la polis en la que tú has decidido vivir. Pero bueno, yo sé que hay muchos temas más que debemos tratar, pero ya que le habíamos ofrecido a los oyentes brevemente un comentario, por lo menos hablemos del caso de Nicaragua, de lo de las revoluciones. En los 4 minutos que nos quedan, no sé si podés resumir la conferencia que diste en Guatemala. Sí. Básicamente era una conferencia dedicada a describir el proceso revolucionario en Nicaragua, que es muy interesante, es muy distinto, por ejemplo, al que tuvo lugar aquí en Guatemala o en El Salvador, porque allí el partido sí tiene como una estructura urbana muy potente, y sí es él el que controla la sociedad civil, un partido así comunista tradicional, más duro, y un poco reflexionar sobre el naufragio moral al que ha desembocado Nicaragua, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Uno ve la literatura en la década de los 70, ¿no?, en el 79, cuando se produce el golpe contra Somoza, y básicamente estaba plagada de romanticismo izquierdista, ¿no? Uno ve los 80, incluso con personas que yo soy fan de su literatura, Sergio Ramírez, ¿no? Pero bueno, Sergio Ramírez fue vicepresidente con Ortega en el primer gobierno, ¿no? Que yo creo que eso también... Uno de los principales decepcionados hoy del sandinismo. Uno de los principales decepcionados hoy, ¿no? Entonces, un poco reflexionar sobre el origen, el desempeño de la famosa revolución nicaragüense, y cómo a partir de 2006, cuando Ortega retoma el poder, edifica una dictadura a su medida, ¿no? Un autoritarismo competitivo, en apariencia democrático, con elecciones, pero todos sabemos que una dictadura cruel y sin escrúpulos, como se ha demostrado el año pasado, ¿no? A día de hoy, desafortunadamente, más de 300 muertos y 1000 detenidos, ¿no? Y siendo todos conscientes de que en un país con esa incertidumbre jurídica, porque es evidente que en Nicaragua no hay Estado de Derecho, la tortura seguro, desafortunadamente, campa a sus anchas, ¿no? Y en una recesión económica, porque... Obvio. Y ahí es un tema muy interesante que hay que discutir más, Marta Yolanda. Recordamos, porque me consta que tú también lo recuerdas, hace 3 o 4 años se hablaba por estas latitudes, no, Nicaragua es un sitio seguro para invertir, donde no hay libertad, no hay seguridad para invertir. Y ese caso lo evidencia claramente. Hace 3 años era un sitio atractivo para la inversión, a día de hoy es un sitio del cual la inversión quiere salir. Los que pueden, porque a día de hoy hay gente que ya no puede, se invirtió a medio y largo plazo, ¿no? Y eso es el monstruo que ha creado Ortega y familia, ¿no? Bueno, Edu, nos quedan 30 segundos, son tuyos. ¿Qué quieres compartir con los oyentes? No, nada más. Solo, como hemos sacado de este programa, promover el activismo cívico, ¿no? Para proteger el valor supremo, que es la libertad, ¿no? La propiedad, la vida y la libertad de todos y cada uno de los individuos que habitan en este país, en esta Guatelinda. Tenemos nosotros, y hemos estado promoviendo en Libertópolis desde el día mismo de las elecciones, que lanzamos una lucha muy importante, que es
dirigida a todos los que nos escuchan y todos aquellos que se unen, que es que recuperemos el poder de decidir sobre nuestra vida y sobre nuestra propiedad. Pues al fin eso es la libertad. Eso es. Es el poder de decidir sobre tu vida y sobre tu propiedad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y para entenderlo debemos aclararnos las ideas y por supuesto dar la batalla que están dando los oyentes que comparten nuestros programas e invitan a otros a que nos escuchen. Pero bueno, ya terminamos esta buenísima... Muchas gracias por la invitación como siempre. Gracias a ti, es siempre un gusto, Edu. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este programa, pero igual que siempre yo no me puedo despedir sin recordarles que una sola vida tienen, por eso es importante que recuperen el poder de decidir sobre esta y sobre su propiedad. ¿Y decidir qué? Decidan ser felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.